Ahí ya ingresen todos. Entonces, jóvenes, estábamos hablando de la confidencialidad. Entonces, en los mensajes de datos deberíamos de respetar la confidencialidad, especialmente cuando se traten de secretos, fórmulas, ¿no? Esto está un poco originalmente pensado en los negocios, ¿no? Entonces, si yo tengo algún tipo de negocio con alguna empresa, pues la información debería ser considerada restringida, ¿no? No debería ser pública, ¿no? A no ser Es como lo de Coca-Cola, profe. como el secreto de Coca-Cola. O sea, sí, porque se suponía que, según lo que había leído, había unos trabajadores que cuando los despidieron, ellos lo que hicieron fue coger y quisieron venderle la receta a lo que sería Pepsi, pero Pepsi se negó. Y básicamente lo que hizo fue exponerlos ante Coca-Cola y Coca-Cola los demandó y toda esa cuestión. Así, Porque andaba Lo mandó a silenciar para siempre. sí No, escuché, Andy, no. sí escuché esa historia, no escuché que los mandaron a silenciar para siempre, pero sí escuché esa historia de que los demandó Pepsi, o sea que Pepsi tuvo una ética, ¿no? Una ética profesional. En vez de aprovecharse, lo que hizo es que Pepsi dijo, no me gustaría que a mí me hagan lo mismo, por lo tanto no lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí, es verdad, yo escuché esa historia, no sé si será cierto o no, pero el mensaje es bastante bueno, ¿no? De que debemos de respetar, pues debemos de competir en igualdad de condiciones. Bien, entonces, como les decía, estas leyes están más orientadas a hacer negocios. Entonces, si usted tiene una comunicación con una empresa, por ejemplo, imagínense que yo soy un proveedor, ¿verdad? Que yo trabajo para el Estado y que una empresa me envía un correo a mí y me dice, mira, yo te ofrezco el servicio por $20,000, ¿verdad? Y otra empresa me dice, mira, yo te ofrezco el servicio por $18,000 y yo le envío esa oferta a la primera empresa para que la mejore. Entonces ahí estoy rompiendo la confidencialidad porque estoy utilizando una información que no le corresponde a la otra persona y lo estoy haciendo para que la otra persona mejore la oferta y deje a la primera empresa afuera, ¿no? Entonces ahí sería un ejemplo de que no se puede reenviar, ¿verdad? Información o mensaje de datos a otros interesados, especialmente cuando hay intereses de por medio. Bien, entonces este sería el artículo número 5. Oiga, se me ha tapado la nariz. Entonces, vamos viendo el artículo número 6, que dice de la información escrita. Dice, cuando se requiera o obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos siempre que la información que contenga sea asequible para su posterior consulta. Marcos Joao. Déjenme ver si, no estoy muy seguro si ya le pusimos la existencia. Sí, sí le pusimos. Ya, entonces, cuando usted, por ejemplo, le dicen, tráigame una carta por escrito, y usted de repente manda un correo electrónico, a pesar de que nosotros aquí, cuando nos pasan esos casos, nos obligan a traerlos por escrito, porque la gente es muy cerrada, ¿verdad? Pero legalmente hablando, si mandamos el correo electrónico es suficiente. Porque lo que dice el artículo número 6 es que si me piden por escrito y yo mando electrónicamente, tiene la misma validez. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo número 6, ¿no? Ahora, ¿cuál es la condición? La condición es que si yo mando en formato electrónico, pues la información tiene que poder ser revisada más adelante. Es decir, que ese formato electrónico sea un formato que se pueda revisar. Si es algo que no se puede revisar, pues ahí ya no tiene caso, ¿no? Déjenme ver Andy Vera, a ver si le puso asistencia a Andy Vera. Sí, sí tiene asistencia. Ya, veamos entonces ahora el artículo número 7, información original. Dice lo siguiente. Cuando la ley requiera
u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos si, siendo requerido conforme a la ley, se puede comprobar que ha sido conservada su integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que conservar los documentos, ¿verdad? Para demostrar algo. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una factura, nosotros tenemos que conservar, la última vez que supe de esta ley eran 7 años. Tenemos que conservar 7 años el documento físico, ¿verdad? Porque el SRI podía hacernos alguna auditoría y podemos decir, a ver, tú declaraste 20 facturas, muéstrame las 20 facturas. Entonces, eso podía ocurrir 7 años después, así que nosotros tenemos que guardar las facturas por 7 años, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, nosotros los docentes le tomamos exámenes, ¿no? Creo que la ley nos obliga, y esto aquí no me acuerdo, así que puede ser que es muy probable que esté equivocado, pero creo que uno tenía que conservar estos documentos por 3 o 5 años, ¿no? Si un alumno después de 5 años dice, es que a mí me hicieron trampa en el examen, me calificaron mal, entonces la autoridad puede pedir revisar el documento original para ver si efectivamente se calificó bien o se calificó mal. Entonces yo tendría que ir a buscar, pues, entre mis archivos, dicho documento para cumplir con la ley, ¿no? Porque la ley pide que se guarden estos documentos que son originales. Por eso es que tienen nuestra acta de nacimiento, nuestro registro civil, lo tienen en el registro civil. Entonces, estas cosas se tienen que guardar. Ahora, yo trabajé en una institución educativa, ¿verdad?, del Estado, y en esta institución educativa había que guardar los trabajos de los alumnos que se habían titulado, ¿sí? Entonces, todos estos trabajos de los alumnos tenían que ser almacenados. Y sus fichas también. Resulta que todos estos documentos están en unas bodegas improvisadas donde con el paso de los años pues haya caído la humedad, el polvo, los ratones y realmente uno entraba allí a esas bodegas y se enfermaba del polvo, de las telarañas, ¿verdad? De todo. ¿Qué ocurre? Que la ley indica que los documentos tienen que estar almacenados, pero el almacenamiento de los documentos cuesta espacio, cuesta mantenimiento, ¿verdad? Tiene un costo tener esos documentos guardados, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, ¿verdad? Hoy en día podemos digitalizar dichos documentos y lo que nos ocupaba el tamaño de una habitación, pues ahora nos entra en un pendrive, ¿sí? Entonces, con la digitalización, nosotros podemos convertir esos documentos físicos en documentos digitales y estos documentos digitales vienen a cumplir la función de documentos originales, ¿no? Pero para hacer documentos originales tienen que tener un certificado de que son fiel copia del original. Entonces, generalmente un secretario, una autoridad, un notario, ¿verdad? Cuando lo digitaliza, dice, este es el original, y ahí lo digitaliza, y de esta manera el documento digital tiene validez. Cuando alguien quiere el documento, simplemente se imprime y no ha pasado nada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 7. El artículo 7 nos habla de la posibilidad de tener los documentos de formato manual o físico a formato digital. Pero tiene que cumplir el requisito de que tienen que ser revisados y que dicho documento digitalizado sea fiel copia del original. Para esto hace falta la firma o certificación de alguna autoridad. Párrafo número 2 dice, se considera un mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación archivo-presentación, ¿no? Entonces, una vez que hemos digitalizado el documento, ¿verdad? El documento tiene que permanecer íntegro. Por ejemplo, si yo le tomo una foto al documento, nosotros sabemos que con Photoshop nosotros podemos adulterar dicho documento.
Y va a ser poco probable que alguien se pueda dar cuenta de que lo falsificamos con Photoshop, porque Photoshop es una herramienta bastante poderosa para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, ese documento que es alterado con Photoshop no ofrece las garantías de originalidad, ¿sí? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, con los PDF hay algunos PDF que solamente son de lectura, ¿no? Entonces, esos PDF que son únicamente de lectura, no pueden ser modificados, ¿sí? Entonces, ese tipo de documentos sí garantizan la inalterabilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de convertir documentos físicos a documentos digitales, tenemos que utilizar un formato que permita, que permita mantener el documento original sin cambios. Ahora, lean el párrafo número 2 y yo les pregunto, si yo tengo un documento de 4 páginas y ahora lo imprimo nuevamente y me sale de 3 páginas, ¿verdad? Era de 4 páginas y ahora me sale de 3 páginas porque de repente lo imprimí en un papel más grande, entonces me alcanzó para 3 páginas, o lo imprimí reducido y cupo en 3 páginas. La pregunta mía sería, si el documento originalmente era de 4 páginas y ahora es de 3 páginas, ¿ya no es el documento original o sí? En sí, si se imprime así como está, literalmente le debe salir las 4 páginas, porque no se puede modificar automáticamente al imprimir. Es como cuando haces un proyecto, bueno, una introducción en Word, va a salir exactamente lo que hiciste al imprimir. Pongamos si te salió 2 páginas o 3 páginas, te va a salir exactamente eso. No va a dar ni reducir ni aumentar, porque va al mismo tamaño de la hoja. Les comento. Cuando uno utiliza una impresora, dependiendo del tipo de la impresora, a veces aplican diferentes márgenes, ¿no? No todas las impresoras soportan el mismo margen. Y cuando usted imprime en una página, por ejemplo, de tamaño carta, imprime en tamaño oficio, entonces, o en tamaño 4, entonces, efectivamente, los documentos pueden caber en más páginas o en menos páginas, ¿no? Pasa con los correos. Los correos usted no los modifica, pero dependiendo de dónde los imprima, pueden salir más páginas o menos páginas. Entonces, sí, si bien es cierto que usted dice que no se debería modificar, pero en el caso de los correos y en el caso de algunos documentos, y tiene mucho que ver con la impresora y con el tamaño de la página, sí pueden salir más o menos páginas. Entonces, repito la pregunta, si el documento originalmente era de 4 páginas y ahora sale de 3 páginas, aunque el contenido sea el mismo, ¿es el original o no es el original? Ah, yo digo que no. Ya, usted dice que no. ¿Alguien más quiere opinar? ¿No? Ya, miren lo que dice aquí. Se considera el mensaje de datos pertenece íntegro si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma. Entonces, cuando nosotros lo imprimimos y porque cambiamos el tamaño de la página o los márgenes, cambia la cantidad de páginas, es un cambio de forma. El contenido sigue intacto, ¿no? Simplemente lo que cambia es el papel, el medio, el margen. Entonces, eso no altera el contenido del documento. Por lo tanto, sí puede ser considerado, ¿verdad? Íntegro, a pesar de que no sale en la cantidad de páginas que debería de salir, ¿no? Entonces, aquí con esto, pues, de alguna manera se desembarazan de los problemas que podría ser cuando, por ejemplo, imagínense que usted está en el juzgado y le dicen, necesito el documento original. Y usted va a un cyber, imprime el documento y en vez de salirle en 4 páginas, le salió en 3, porque el cyber de repente lo redujo para ahorrar una página. Y usted va con esas 3 páginas y el juez le dice, este no es el original porque el original es de 4 páginas y usted me trae 3 páginas. ¿Sí? Entonces tendríamos esos problemas si nos pusiéramos tan estrictos de que el formato tiene que ser el mismo.
Entonces, lo que dice el párrafo número 2 es que el contenido tiene que ser el mismo, pero si cambia la forma de presentación, ¿verdad? No significa que no sea original. Ya, eso es lo que indica allí. Vamos, el párrafo número 3 dice, por acuerdo de partes y en cumplimiento de todas las obligaciones previstas en esta ley, se podrá desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente. ¿No? Entonces, por acuerdo de parte, se puede desmaterializar los documentos. ¿Qué significa desmaterializar los documentos? Que un documento que tenía que ser físico, por ejemplo, yo les pido a ustedes, ¿saben qué? Necesito que me traigan impreso su certificado de matrícula. ¿Sí? Eso es un documento físico. Pero si yo les digo, ¿saben qué? Es que ahorita el papel está escaso, las tintas están escasas, para que ustedes no gasten, pongámonos de acuerdo y tráiganme el documento en PDF, tráiganme el documento en digital. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para que ese requisito que era físico, ahora va a quedar digital, ¿no? Hemos desmaterializado, ¿verdad? El documento que era físico para que ahora se convierte en digital. Entonces, desmaterializar es dejarlo físico y trabajar con lo digital. Ya, entonces podemos utilizar documentos digitales, ¿no? De hecho, en el gobierno antepasado, ¿verdad? Los gobiernos decían que habían que ser amigables con el medio ambiente y salió una orden superior de que no se impriman papel que no sea necesario, ¿no? En los gobiernos anteriores, ¿verdad? Los gobiernos anteriores y generalmente en el Estado, hay mucho desperdicio de papel, se gasta bastante en papel. ¿Y por qué se gasta bastante en papel? Porque siempre piden papel porque es requisito. Que tráeme impreso, que tráeme la copia impresa, que tráeme un certificado impreso, que tráeme el contrato impreso, que sácale 5 copias. Siempre están pidiendo documentos, entonces gasta mucho papel, ¿no? Y hoy en día, pues, ese papel que gastamos, pues es un arbolito que deja de existir. Ya, entonces, entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Que podemos nosotros utilizar los documentos digitales en vez de los documentos físicos. El párrafo número 4 dice, los documentos desmaterializados deberán contener firmas electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley y deberán ser conservados conforme lo establecido en el siguiente artículo. Ya, entonces, los documentos desmaterializados, es decir, los documentos digitales, para que sean válidos, deben de contener firmas electrónicas, ¿verdad? Esas firmas electrónicas deben estar certificadas ante las entidades autorizadas. ¿Qué significa eso? Que para que los documentos sean considerados auténticos, tienen que tener estos sistemas de control, ¿no? Entonces, como les decía, no era tan fácil como simplemente digitalizar el documento, porque podían ser modificados en Photoshop. Entonces, aquí con estas autorizaciones y estas firmas, se garantizan que el documento es original. Ya, interesante el artículo número 7. Ahora vamos a hablar del artículo número 8 que habla de la conservación de los mensajes de datos. Y dice así, toda información sometida a esta ley podrá ser conservada. Este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos siempre que reúna las siguientes condiciones, ¿no? Entonces, todo documento que tenga que guardarse y se puede conservar, ¿verdad? Y se considera cumplido en un mensaje de datos, es decir, que los mensajes de datos pueden ser guardados y archivados, pero deben de cumplir las siguientes condiciones. Literal A, que la información que contenga sea asequible para su posterior consulta, es decir, que se pueda consultar, que no sea una caja negra que la vimos una vez y ya no la podemos volver a abrir, ¿no? En este tipo de categoría, pues caen los correos electrónicos que siempre pueden ser abiertos, caen los documentos de Word, los documentos PDF, que siempre se pueden volver a abrir. Literal B, que sea conservado con el formato en que haya sido generado, enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que se reproduce con exactitud a la información generada, enviada o recibida.
Es decir, que sea un formato que no se pueda modificar. ¿Sí? Entonces los formatos PDF y los correos electrónicos son formatos que no se pueden modificar, ¿no? Que cumplen esa categoría. Los documentos de Word, cuando tienen clave, también considero yo que pueden ser como no modificables, pero habría que ver. Ya, entonces la premisa aquí es que se puede reproducir con exactitud su contenido, es decir, que nadie lo pueda cambiar, ¿no? Sea que el documento sea enviado o recibido. Literal C, que se conserve todo dato que permite determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha, la hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado, ¿no? Aquí sí ya nos piden un poco más de requisitos, ¿verdad? Donde tenemos que saber el origen, el destino, la fecha, la hora, ¿verdad? La mayoría de los correos electrónicos tiene el destino y el origen, la fecha y la hora, ¿verdad? Cuando fue creado, procesado, enviado y recibido también tiene y también archivado. Entonces, un correo electrónico califica un documento PDF, este, un documento PDF calificaría si en su contenido tiene estos datos. ¿Sí? Un documento de Word calificaría si en su contenido tiene estos datos, ¿no? Entonces, allí ya nos ponen unos requisitos para que un documento sea considerado legal. Un mensaje de WhatsApp calificaría. Los mensajes de WhatsApp tienen fecha, tienen hora, se puede saber cuándo fue creado, cuándo fue generado, cuándo fue procesado, cuándo fue enviado, cuándo fue recibido y cuándo fue archivado. Así que un mensaje de WhatsApp parece que también califica. Bien, veamos el literal D. Dice que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento de esta ley. O sea, que no pueda ser modificado. Ya, entonces los correos electrónicos no pueden ser modificados, los PDFs con seguridad no pueden ser modificados, los mensajes de WhatsApp no pueden ser modificados, los documentos de Word con clave no pueden ser modificados. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de documentos que podrían utilizarse como mensajes de datos. Toda persona podrá cumplir la conservación de mensajes de datos utilizando los servicios de terceros siempre que se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente en este artículo. Es decir, que yo no necesariamente tengo que guardar la información. Si le pago a un tercero para que la guarde, si ese tercero cumple las condiciones que acabamos de ver por aquí, entonces se considera el mensaje de datos como un documento válido, ¿no? Por ejemplo, si yo envío correos y los correos no los guardo yo, sino que los tiene el servidor de Google, entonces el servidor de Google cumple con estas condiciones, ¿sí? Ya, este último párrafo dice, la información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de datos no será obligatorio el cumplimiento de los establecidos en los literales anteriores, ¿no? Entonces, si yo envío una información, ¿verdad? Que de alguna manera facilita el envío o recepción de los mensajes de datos, estos no son considerados con los requisitos anteriores, porque no son tan formales. Aquí estos requisitos se aplican para los documentos formales que van a servir como evidencia de un documento original. Preguntas, jóvenes, inquietudes. No, profe, por el momento no. Déjenme aprovechar la pausa para subir el video anterior. Entonces, ahí lo dejo subiendo para ganar un poquito de tiempo. Ya, ahí lo dejé subiendo. Bien, entonces vamos ahora al artículo número 9, ¿verdad? Artículo número 9, protección de datos. El artículo número 9 dice lo siguiente. Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requiere consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros, ¿no? Entonces, si ustedes aparecen en una base de datos, ¿verdad? Que registra la transmisión de mensajes de datos,
se requiere el consentimiento de ustedes para que esa base de datos pueda compartirse con otras personas, ¿no? Es decir, que si usted ha tenido muchos correos eh, en su empresa usted tiene muchos envíos y recibos de correo, ¿verdad? Y yo cojo esa información de los correos que usted ha enviado y recibido y se la doy a un tercero, estaría yo violentando la ley porque esa información está protegida, ¿no? O sea, y no estamos hablando del contenido de los mensajes de datos, estamos hablando del registro de que usted ha estado enviando y recibiendo mensajes de datos. Entonces, ese tipo de información está protegida, ¿no? Si yo quiero enviar esa información, yo le digo a ustedes, jóvenes usuarios, resulta que hay una empresa que me está pidiendo esta información porque está haciendo un estudio científico y quiere ver la cantidad de correos enviados y recibidos por ustedes. Entonces, yo les pregunto, ¿me aprueban a compartir esta información? Y entonces, si ustedes me dicen que sí, yo la comparto, y si ustedes me dicen que no, no la puedo compartir. Entonces, ese tipo de información irrelevante necesita autorización para poder ser compartida. ¿Y si hay condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? Ah, bueno, supuestamente que tus datos van a estar más protegidos o algo así por el estilo. Les voy a comentar una anécdota. Les voy a comentar, yo trabajaba en el área de cómputo de una empresa, bueno, no una empresa, sino de una institución educativa, ¿verdad? Y los alumnos, al igual que ustedes, cuando ya están haciendo sus trabajos de investigación, ¿verdad? Sus tesis, muchos alumnos trabajaban con información de la institución educativa. Entonces, como yo estaba encargado de dichos documentos, ellos me pedían, ¿sabe qué? Deme el número de alumnos que tienen estas condiciones o el número de docentes que tienen estas condiciones o deme las notas, ¿verdad? Que cumplen estas condiciones y me solicitaban ese tipo de información. Cuando me solicitaban ese tipo de información, yo les pedía que me lo soliciten por escrito, ¿no? En este caso, algunos enviaban correos electrónicos y como ustedes están viendo que la ley del correo electrónico es un documento legal válido, yo lo procesaba, ¿verdad? Aceptaba el documento electrónico, el correo electrónico para procesarlo. Pero yo no lo procesaba directamente, sino que pedía que en este caso la autoridad de dicha institución, ¿verdad? Me ponga un visto bueno para yo procesar. Entonces yo no me movía hasta que el jefe del instituto, ¿verdad? El director del instituto autorizaba. Una vez que el director autorizaba, yo hablaba con los alumnos y yo les decía, a ver, ¿qué información quieren? Y ellos me decían, dame las notas, dame esto, dame el otro y aquello. Y yo más o menos examinaba si lo que me pedían era coherente con lo que estaban trabajando y se los daba, ¿verdad? Pero cuando se los daba, yo se los daba con un acta. Y en el acta yo colocaba que primero que nada que estaba entregando la información y segundo ponía una cláusula que decía, esta información se utilizará únicamente para los efectos de la investigación, ¿verdad? Y no se puede compartir con nadie más, ¿sí? Entonces yo ya agregaba una cláusula de protección de esos datos, ¿no? Y así por lo menos, aunque los alumnos a final de cuentas podrían compartirlos y podrían hacer con los datos cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero yo por lo menos ya les había puesto la cláusula y ellos ya sabían que si hacían eso, pues están violando la ley, ¿no? Pues entonces yo se los daba con esas cláusulas, que es más o menos lo que usted me dice. Y efectivamente, si ustedes van a dar información, deberían de poner sus condiciones, ¿no? Pero está bien, yo te presto mis datos para que tú hagas la investigación científica, no los puedes compartir con nadie más, o te presto los datos y una vez que hagas tu investigación los destruyes, o los datos no pueden servir para otra cosa, ¿verdad? O así, o sea, ustedes ponen sus condiciones porque es su información, ¿verdad? Y ustedes tienen derecho sobre ella. Ya, entonces ya les expliqué lo que yo hacía, ¿no? Entonces, y no se puede compartir así nomás la información. Es por eso que a veces ustedes piden información y a veces se les pide que sea con autorización. A veces uno, por ser buena gente, uno les trata de ayudar, pero después, por ejemplo, información que pudiera ser delicada aparece por otro lado
y la autoridad le dice, ¿y esa información cómo así llegó al otro lado? Y usted dice, es que me pidió un alumno, yo le compartí y él parece que le compartió a los demás. Entonces, uno es custodio de la información, ¿verdad? Ahí nos dice que nos queda 10 minutos, una vez que compramos los 10 minutos y se cierre, pues hasta ahí quedamos con la clase, ¿no? Bien, entonces les explicaba eso de allí que uno tiene que ser celoso, receloso con la información. Para los que lo solicitan, dicen, estas personas no me quieren ayudar, me ponen trabas, se ponen pesados, ¿acaso que yo voy a vender esa información? Y así los alumnos reniegan, ¿verdad? Pero cuando usted está del lado de lo que usted dio la información, usted tiene que curarse en sano y entonces tiene que cumplir los requisitos de la burocracia para poder dar dicha información. Y algunas veces incluso las autoridades no lo autorizan y lo autorizan a alguien más. Bien, dice, vamos al siguiente párrafo. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de la autoridad competente. En el párrafo anterior hablamos de que los correos enviados y recibidos, esa información irrelevante, necesitan su autorización. Ahora, aquí estamos hablando de sus datos personales. Sus datos personales, su nombre, su cédula, su dirección, su teléfono, su enfermedad, su registro médico, ¿verdad? Todo eso de allí se considera información privada, ¿no? Y la Constitución garantiza que su información privada quede privada y confidencial, es decir, que no esté rodando por allí, ¿verdad? En las manos de todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre esos datos, solamente se pueden utilizar esos datos si ustedes, como dueños de la información, autorizan, ¿verdad? O si una autoridad competente autoriza. Los artículos anteriores creo que entramos en una polémica de que si nos pueden espiar las conversaciones, si eso es legal. Yo les decía que no era legal. Ustedes dicen, ¿y la policía puede investigar las conversaciones? No, a no ser que una autoridad, ¿verdad? Que una autoridad indique que sí. Entonces, si de repente se están haciendo alguna investigación que necesitan revisar sus datos personales, ¿verdad? Un juez podría autorizar que se rompa el sigilo sobre su información para proceder a la investigación, ¿sí? Entonces, hay excepciones, o mejor dicho, hay procedimientos, ¿verdad? Para, eh, digamos, romper dicho sigilo. Pero por lo general su información es privada y está garantizada por la Constitución de la República, así que nadie debería tener acceso a sus datos. Por otro lado, si ustedes recuerdan, hace 2 años creo que fue hackeado el registro civil, un servidor del registro civil en Miami. Es decir, que a pesar que la ley nos garantiza que nuestros datos deben ser confidenciales, probablemente los 17 millones de ecuatorianos que estábamos en ese servidor de Miami estemos rodando por ahí en la Deep Web, ¿verdad? Con nuestros datos, ¿sí? Porque por la debilidad de un servidor en Miami, pues la información fue robada, ¿no? Entonces, si encontramos a los culpables, pues se aplica esta ley porque eso es prohibido. Pero como ya saben, es un poco difícil encontrar a los culpables. Bien, nos quedan 5 minutos, sigamos avanzando. Dice, no será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes asequibles al público cuando se recojan para el ejercicio de funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocio laboral, administrativa, contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones, cumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, si yo soy del registro civil y yo tengo los datos de los 17 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Yo no tengo que pedirle permiso a los 17 millones de ecuatorianos para sacar un reporte o mover la información o algo de eso, porque yo como autoridad competente soy el custodio de dicha información. Entonces, si yo soy una autoridad que por mis funciones debo de trabajar con datos personales, entonces pues no estoy violentando la ley, ¿sí? La ley faculta que las personas que tengan que trabajar con los datos personales trabajen.
Así también las empresas que tienen los datos de los empleados, que dónde trabajó, que dónde estudió, que si está enfermo, que cuánto recibe de sueldo y todo eso, las empresas también pueden trabajar con sus datos personales debido a que las empresas tienen que cumplir con procesos administrativos como pagarles el sueldo, pagarles eh, los, eh, los impuestos del Seguro Social, ¿verdad? Por lo tanto, necesitan acceder a esa información para poder cumplir con esos requerimientos de ley. Entonces, estas empresas e instituciones que trabajan por su libre ejercicio, ¿verdad? Estas empresas que por la naturaleza de su trabajo tienen que realizar estas funciones, no necesitan pedir autorización, ¿no? Se supone que ellos tienen su propio código donde esa información van a garantizar que esté protegida en todo momento, ¿verdad? Porque para eso les pagan. Y finalmente dice, el consentimiento a que se refiere a este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de datos. La revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. Es decir, ustedes me dicen, profesor, facilíteme sus datos académicos para un paper. Yo les digo, ok, jóvenes, cojan los datos. De repente yo ya me pongo quisquilloso y les digo, ¿sabe qué, jóvenes? Ya no cojan mis datos. Ya, si les di permiso, ahora les quito el permiso. Entonces, estoy en mi derecho de darles permiso y estoy en mi derecho de quitarles el permiso. Pero si yo les di permiso el lunes y les quito el permiso el viernes, y si ustedes del lunes al jueves trabajaron con mis datos personales y ya hicieron su investigación, entonces ustedes tienen derecho a utilizar su investigación porque ustedes realizaron su investigación cuando tuvieron permiso. ¿Sí? Entonces, como ustedes tuvieron permiso de lunes al jueves, hicieron su investigación de lunes al jueves, entonces esos datos sí pueden hacer los usos porque están con permiso. El día viernes yo les quité el permiso, entonces a partir del día viernes ya no pueden hacer una nueva investigación con mis datos. Déjenme ver qué me han escrito. ¿A qué precio me venderá? ¿Y de dónde vienen los términos y condiciones? Los términos y condiciones los expone usted, porque usted es el dueño de esa información y usted pone bajo qué condiciones o criterios usted acepta que manejen su información personal, ¿no? ¿Y a qué precio le venderán su información privada? No se la venden. Ahora, que si usted es un hacker y usted está comprando información privada a otros hackers, eso ya es un acto ilegal, ¿sí? No sé si lo vimos o más adelante vamos a ver que vender información, creo que lo vimos por aquí. Transferencia, utilización de bases de datos obtenidas directa o indirectamente del uso, transmisión de mensajes de datos, ¿verdad? Se requieren con consentimiento. Entonces, si usted no tiene el consentimiento, no puede compartir con terceros, ¿no? Y les comento así una anécdota rápidamente. Yo manejaba una base de datos de clientes en la mayoría de las empresas donde yo he estado he hecho la función de administrador de base de datos y eso es un cargo muy responsable. Y por lo menos unas dos ocasiones, en unas dos ocasiones o tres ocasiones, me han ubicado a mí y me han querido comprar la información, porque esa información es relevante. Entonces, por ética profesional, yo he dicho que no. En algún caso, incluso informé a mi jefe, ¿verdad? Mi jefe me puso ahí bajo las 7 lupas, ¿verdad? A ver si no lo estaba engañando, no estaba mintiendo, porque era bastante celoso con la información. Entonces, sí ocurre, ¿no? Y a la gente que trabajamos en sistemas, tenemos que ser profesionales con alta ética y moral, ¿verdad? Y no caer, Pero pues, también quieren que uno sea sumiso, pues, profe. eh, depende de dónde usted esté, ¿no? Ya nos queda un minuto, pero sumiso no tiene que ver con lo profesional. Lo profesional es que usted no se deja comprar, ¿verdad? Que vale más sus valores y su profesionalidad que el dinero que le puedan estar ofreciendo, ¿no? Y con respecto a lo de sumiso, eso ya tiene que ver con estilos de los jefes y ese tipo de cosas. De repente lo podemos desarrollar en la siguiente clase, ¿verdad? Porque ahorita ya nos queda menos de un minuto, ¿no? Y se va a cerrar. Entonces se cierra y nos desconectamos, jóvenes. Nos vamos a quedar hasta allí. Creo que ya no alcanzamos tiempo para otra pregunta, así que nos quedamos hasta allí. Cualquier cosa, nos vemos en la siguiente clase. De mi parte, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Listo, profe, cuídese. Gracias, igualmente. Gracias, jóvenes. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, jóvenes.